San Pedro Celestino V es una de las figuras más sorprendentes y conocidas de la historia de la Iglesia. Fue elegido Papa en una época muy difícil, cuando la Iglesia necesitaba unir fuerzas y guiar a todo el pueblo cristiano. Pero él nunca quiso tener poder ni honores. Antes de ser elegido, vivió muchos años como ermitaño, alejado de todo, en la soledad de la montaña, dedicado solo a rezar, a pensar en Dios y a ayudar a quienes lo buscaban por su bondad y su sabiduría. Cuando le ofrecieron el cargo de papa, lo aceptó con mucha humildad, pero solo estuvo unos meses en el puesto, porque se dio cuenta de que su verdadera vocación era la vida de oración y de soledad. Por eso tomó una decisión que nadie había tomado antes en toda la historia. Renunció voluntariamente al papado para volver a su vida sencilla y tranquila. Hoy lo recordamos como un ejemplo de que lo más importante no es tener cargos ni poder, sino ser fiel a lo que el corazón y la fe nos piden. San Pedro Celestino V, el papa que prefirió la oración al poder. Nació en el año 1215 en una familia muy pobre, en una zona de Italia donde la vida era dura y los recursos escasos. Desde pequeño aprendió a valorar más lo espiritual que lo material. Sus padres le enseñaron a rezar, a ser humilde y a amar a Dios por encima de todo. Creció siendo un niño tranquilo, muy serio y con un corazón muy sensible, y desde joven sintió el deseo de apartarse de las cosas del mundo para vivir más cerca de Dios. Cuando tuvo la edad suficiente, decidió dejar su casa y su familia para irse a vivir a la montaña, a lugares muy apartados, donde no hubiera ruido ni distracciones. Allí se construyó una pequeña cueva o una casita sencilla, hecha de madera y piedras, y vivía con muy poco. Solo lo necesario para comer, vestirse y cubrir sus necesidades básicas. Pasaba los días rezando, leyendo textos sagrados, pensando en la vida cristiana y en cómo ayudar a las personas que se acercaban a él buscando consejo o consuelo. Con el tiempo, muchas personas se fueron acercando a él. Algunos querían escuchar sus palabras, otros querían aprender de su ejemplo de vida sencilla y de su fe fuerte, y otros querían vivir también una vida más cerca de Dios. Así se fue formando un grupo de hombres que lo seguían, y juntos fundaron una comunidad pequeña y muy austera, donde todos trabajaban, rezaban y compartían lo poco que tenían. Esa comunidad se llamó después la Orden de los Celestinos y se extendió por diferentes zonas, siempre manteniendo la misma regla de vida. Mucha oración, mucha sencillez y mucho trabajo por el bien de los demás. Pasaron muchos años, y en el año 1294, cuando Pedro ya tenía más de 70 años, sucedió algo que nadie esperaba. La Iglesia pasaba por momentos de dificultad. Había divisiones, problemas de organización y mucha confusión entre los fieles. Los cardenales y los líderes de la Iglesia, viendo la bondad, la sabiduría y la fe profunda que tenía Pedro, decidieron elegirlo como nuevo papa, porque creían que él era la persona adecuada para guiar a todos y devolver la paz y la unidad. Pedro se quedó muy sorprendido cuando le dijeron que lo habían elegido. Él nunca había querido tener ningún cargo, nunca había buscado honores ni poder, y lo único que deseaba era seguir viviendo en la montaña, en su vida tranquila. Pero viendo que era una decisión que respondía a la necesidad de la Iglesia y al bien de muchas personas, lo aceptó con mucha humildad, aunque lo hizo con miedo y con el corazón lleno de temor, sabiendo que su verdadera vocación no era gobernar ni dirigir, sino rezar y servir desde la sencillez. Fue a la ciudad de Italia donde debía tomar posesión del cargo, y lo hizo de una forma muy diferente a como se hacía normalmente. No quiso usar ropas lujosas, no quiso vivir en palacios ni tener muchas comodidades. Se mantuvo igual que siempre, vestido con ropa sencilla, comiendo poco, rezando mucho y tratando a todos con la misma amabilidad y respeto, tanto a los reyes y los nobles como a los pobres y los humildes. Durante su corto pontificado, que solo duró unos pocos meses, hizo muchas cosas buenas. Organizó momentos de oración para toda la Iglesia, ayudó a resolver algunos problemas importantes
y quiso que se viviera la fe con verdad y con corazón. Pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir así. Sentía que estaba en un lugar que no era el suyo, que su espíritu estaba más libre y más cerca de Dios cuando estaba en la soledad. Vio que sus fuerzas no estaban para llevar a cabo todas las tareas que requería el cargo, y que él no estaba hecho para ser un líder con mucha responsabilidad pública. Por eso tomó una decisión histórica y valiente. Decidió renunciar voluntariamente al papado, algo que nadie había hecho antes en toda la historia de la Iglesia. Fue una decisión muy difícil, pero muy sincera. Quería ser fiel a sí mismo y a lo que Dios le había pedido para su vida. Cuando anunció su renuncia, muchos se sorprendieron y no lo entendieron al principio, pero poco a poco comprendieron que era un acto de mucha honradez y de mucha humildad. Quería dejar el cargo para que otra persona pudiera dedicarse con todas sus fuerzas a la misión de gobernar, mientras él volvía a su vida de oración y de soledad. Después de dejar el puesto, quiso volver a la montaña y a su vida anterior, pero las cosas ya no eran iguales. Había mucha gente que lo reconocía, muchos lo querían ver y muchos querían seguir sus consejos. Y además hubo personas que, por miedo o por intereses propios, lo hicieron prisionero. Lo llevaron a lugares donde no podía vivir como quería. Lo trataron con poca libertad y lo mantuvieron en condiciones difíciles. A pesar de todo, él mantuvo su calma, su fe y su paz interior, siguiendo rezando y ofreciendo su sufrimiento por el bien de la Iglesia y de todos los hombres. Murió en el año 1296, 2 años después de renunciar al papado, rodeado de personas que lo querían y que reconocían su santidad. Fue canonizado como santo pocos años después, y desde entonces es recordado como un hombre que nos enseña que la verdadera grandeza no está en tener cargos ni poder, sino en ser fiel a lo que uno siente en el corazón, en vivir con humildad y en buscar siempre lo que es bueno y justo. Su vida nos recuerda que no debemos dejarnos llevar por lo que parece importante para el mundo, sino que debemos escuchar la voz de Dios y seguir el camino que nos marca nuestra conciencia y nuestra fe. Cada santo es una gota de luz que brota del corazón de Cristo. Esta historia llega a ti gracias a Gotas de Misericordia. Te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este mensaje para seguir esparciendo juntos el amor y la fe.